La Iglesia de Jesucristo, Monte del Señor, te da la bienvenida al estreno del programa especial Mitos y Realidades del COVID-19, durante el cual el pastor Alejandro Curso entrevistará al doctor Raúl Zaragoza Díaz. Comenzamos. Dios te bendiga. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Estamos en este programa especial que hemos preparado en Malac TV para poder bendecirles, para poder edificarles. Hemos preparado un tema para esta noche donde le hemos titulado Mitos y Realidades del COVID-19 ante el regreso a la nueva normalidad. Como ustedes saben, México ha sido víctima de este virus que ha afectado al mundo entero. No podemos sustraernos de lo que está pasando en el mundo. México tiene ya varias semanas, como prácticamente todo el mundo, con restricciones sanitarias, con medidas de control, con prevenciones para que su población pueda ser lo menos afectada, haya el menor número de personas contagiadas y en consecuencia también pérdidas humanas. Obviamente el mundo sabe que esto no se puede evitar, ya que el virus está avanzando, ha estado avanzando y México ha entrado ya en una etapa, en teoría, de regreso a la normalidad. Llevamos ya más de 10 semanas con resguardo en casa, con medidas de limpieza, de higiene, todo lo que ya ustedes conocen. Pero la realidad es que este programa no es tanto para hablarles lo que ya conocen, sino para poder ayudar a los que nos escuchan a tener una mentalidad un poco más clara, mejor informada acerca de qué hay que hacer ahora. Sabemos lo que está pasando, pero ahora que México en teoría está regresando a esta nueva normalidad, palabra que a mí en lo personal no me gusta en lo absoluto, pero ¿qué podemos hacer? Para esto hemos invitado a un profesional de la salud que nos va a hablar acerca del tema, pero antes de que conozcas a nuestro invitado y de que podamos tener esta entrevista con él, que él obviamente entiende mucho más de esto, yo quisiera mencionar dos textos de la Biblia. Estamos en un programa que es parte de un ministerio espiritual, es parte de la Iglesia de Cristo. Este programa le pertenece a la Iglesia de Jesucristo, Monte del Señor, y nuestra función principal pues es predicar a Cristo. Y tal vez algunos pueden pensar, bueno, ¿y por qué están hablando de salud o de una cuestión médica con cuestiones bíblicas o cristianas? ¿Qué tienen que ver? Bueno, creo que eso también se va a resolver en parte con este programa. Pero antes yo quisiera leerte dos textos en la palabra que nos van a ayudar bastante. El primero está en primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice ese pasaje. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que la espiritualidad es totalmente ajena al cuerpo, ajena a la cuestión física. Pensamos que la espiritualidad solamente tiene que ver con cuestiones, ¿cuál será la palabra? Intangibles. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra que la preocupación de Dios, la bendición de Dios va enfocado al ser entero. Fue Dios quien creó el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios tiene entonces que estar preocupado por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. De hecho, el cuidado del cuerpo tal vez tiene mucho de quehacer espiritual, más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando dice la palabra que en su venida el Señor espera que nuestro espíritu, alma y cuerpo se encuentren irreprensibles, es porque el cuerpo tiene parte.
en ese proceso de santificación. Hay otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, versículo 20, que dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces el apóstol Pablo está claro que el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. No es que solamente el espíritu, nuestra vida espiritual, cuando nosotros oramos, cuando cantamos y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Señor dice, también el cuerpo le pertenece al Señor. De hecho, ese pasaje de Corintios capítulo 6, el enfoque que el apóstol Pablo está dando en su contexto, es más enfocado al cuidado del cuerpo en cuanto a la situación de fornicación y de adulterio. No obstante, el principio del cuidado del cuerpo es igual, es el mismo. Y yo creo, hermanos, que el ser humano en general y el cristiano en particular, a veces somos muy descuidados del cuerpo. La palabra dice que el Espíritu Santo tiene el cuerpo como templo. Entonces, hermano, si el templo físico donde nos reunimos los domingos cada semana, a veces los pintamos, los limpiamos, los arreglamos, los adornamos. Hay algunos movimientos, algunas iglesias que creo que hasta demasiado se preocupan porque sus edificios estén bien artesonados. Si eso nos preocupa, ¿cuánto más nos debería preocupar el que es el verdadero templo? Y ese es nuestro cuerpo. Así que creo que hoy es un buen día para que nosotros le pongamos atención al cuerpo. Meditemos en cómo la salud, el cuidado de la salud para nuestro cuerpo es algo que también Dios quiere que tengamos. ¿Hasta dónde? Ponte a pensar. ¿Hasta dónde el coronavirus y toda esta epidemia que ha invadido al mundo, hasta dónde es el resultado, sí, de un juicio de Dios, pero que fue provocado por el gran descuido que el ser humano ha tenido de su propia vida y de su propia salud? Si esto es así, como otras epidemias en la historia han sido en gran parte por el descuido que el ser humano ha tenido de su salud, entonces nos encontramos ante el resultado de una humanidad que se ha olvidado de Dios, que se ha olvidado de darle peso a la opinión de Dios, que no quiere saber nada acerca de Jesucristo, pero también una sociedad que se ha preocupado mucho por disfrutar lo que la vida da, y a veces el precio ha sido el descuido de sus propios cuerpos. Entonces, con eso en mente, yo te quiero invitar a que pasemos a la entrevista, pero antes de que tú conozcas a nuestro invitado, quiero que veas este video. Es una pequeña semblanza que preparamos para que podamos nosotros conocer un poquito más de qué va el tema del día de hoy. Bienvenido a este programa especial de Malac TV. Que Dios te bendiga y esperamos que sea de mucha bendición lo que vamos a platicar contigo en esta hora. Prácticamente desde el inicio del año 2020, el mundo está inmerso en una batalla inesperada, enfrentando a un enemigo que nunca se pensó que paralizaría a la humanidad entera, provocando que las personas se enclaustraran en sus casas, las economías fueran golpeadas brutalmente y el pánico llenara las mentes con toda clase de especulaciones, mitos y temores. Al día de hoy, a nivel mundial, el COVID-19 ha contagiado a casi 8 millones de personas y han fallecido más de 430,000. En el caso de México, el número de contagiados a la fecha está cerca de los 148,000 casos y más de 17,000 muertes. Números en verdad alarmantes, no obstante, nada impresionantes, si los comparamos con los 12 millones de abortos a nivel mundial en el último año, o los 770,000 fallecidos por SIDA solo
en 2019. Por cierto, una pandemia que comenzó hace más de 4 décadas, de la cual ya no se habla tanto y no existe todavía cura ni vacuna para erradicarla. Con todo, el coronavirus ha paralizado al mundo y lo tiene rendido a sus pies. ¿Pero qué es exactamente este virus? Es esta llamada gripe china, un mal con el que tendremos que lidiar para siempre de ahora en adelante. ¿Existe o existirá pronto una cura para esta enfermedad? ¿Hasta dónde es real o hay algo que nos están ocultando los gobiernos? Y si es real, ¿cómo enfrentarlo? No solo al virus, sino sus daños colaterales que afectan la salud, la familia, la psique y aún la vida espiritual de las personas. Si el coronavirus es un mal que ha llevado al mundo a un estado de emergencia de salud pública, ¿qué podemos hacer para estar física, mental y espiritualmente preparados? No solo para evitar el contagio del COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad que pudiera dañarnos en el presente o en el futuro cercano. Pero sobre todo, para no vivir atados al temor y a ideas equivocadas, basadas más en los rumores o en informaciones malintencionadas, sino en realidades médicas, científicas y aún bíblicas. Estas y otras interrogantes serán respondidas en este programa especial de Malac TV, mitos y realidades del COVID-19. Hola de nuevo, seguimos con esta emisión especial, este programa especial de Malac TV, con el tema mitos y realidades del COVID-19 ante la nueva normalidad. Bueno, para mí es un privilegio, amigos y hermanos, presentarles al doctor Raúl Zaragoza Díaz. Él es un amigo que conocí hace algunos años y que para mí es una bendición poder contar con su amistad y tenerlo hoy, en este día, para esta entrevista que estamos haciéndole. Doctor Raúl, Dios te bendiga, bienvenido. Ay, muchas gracias, pastor, y gracias pues por abrirme las puertas de su congregación, de sus seguidores, y para mí es un gusto y de igual manera muy complacido y muy grato la invitación. Trataremos de llevar la información de valor a la gente que le pueda servir en estos tiempos y que de tanta necesidad hoy en día, ¿no? Y espero sea de bendición. Amén. Antes de comenzar, doctor, creo que es conveniente que la gente te conozca un poco más. Claro. Entonces yo quisiera presentarles al doctor Raúl Alejandro Zaragoza Díaz. Él es egresado de la Universidad de Sonora con la especialidad en medicina biológica. Es investigador en salud integral con 16 años de experiencia en este campo. Es especialista en semiología y certificado en trofología y el método Tomatis. Además, es conferencista en temas de salud integral y desarrollo personal, experto en metodología, aprender a aprender y desarrollo de hábitos, nutrición alcalina y nutrición celular, terapias alternativas y complementarias. Es creador del entrenamiento y sistema transformacional, el DNA de la salud integral, y autor del libro de este mismo nombre, el DNA de la salud integral. Actualmente el doctor Raúl Zaragoza es director de la Clínica de la Salud Bionova en la Ciudad de México. Y por supuesto también es un hermano en la fe, con un profundo interés en proyectar la cosmología bíblica y cristiana en su quehacer como profesionista y especialista en la salud. Y bueno, pues una vez más bienvenido. Gracias. Y comencemos por el principio, doctor. Ajá. Exactamente, yo sé que esto ya se ha escuchado mucho, por todos lados nos lo han dicho, en internet hay mucha información al respecto, pero creo que es una pregunta casi obligada, dado la temática y la dirección que le queremos dar a este programa. ¿Qué es el coronavirus COVID-19? Yo creo que no podíamos empezar de otra manera, pastor. La familia de coronavirus es una familia de virus que son causantes de enfermedades respiratorias, como el resfriado común. Entre otras, y de las que nace el coronavirus, es el síndrome respiratorio agudo grave, que se llama SARS, pero también del síndrome respiratorio de Medio Oriente, que se llama MERS. Entonces, en 2019, a finales del año pasado, se encontró o se identificó un nuevo coronavirus, que es el síndrome
respiratorio agudo grave coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Ya en 2020 fue cuando se expandió de China, se expandió a Europa y es cuando ya lo declararon pandemia. Este virus, la característica que tiene es que es de muy alta transmisión. Es un virus que del tercer al quinto día es cuando inicia este periodo de síntomas, cuando te expones a él, y del 7 al 14 es cuando ya es el periodo crítico donde pueden haber agravaciones, si no se trató a tiempo. ¿Okay? ¿Qué síntomas nos da el coronavirus? Muy similares a los de cualquier enfermedad respiratoria. Fiebre, dolor musculoesquelético, dolor de cabeza, baja de energía, cansancio. Obviamente una de las características que tiene es mucho pérdida del gusto y del olfato, es una característica importante. Nos da síntomas muy parecidos a una enfermedad respiratoria convencional. La diferencia pues es que es un virus identificado recientemente, ¿ok? El coronavirus como tal hace muchos años existe, pero este tipo SARS-CoV-19 es nuevo en identificarse. Ahora, ¿qué es importante aquí? Las personas de riesgo, ¿ok? Porque hay muchas personas que tienen este virus y no tienen síntomas, son asintomáticos, son síntomas o muy leves incluso o nulos, o el de muchos síntomas, ¿no? Las personas de riesgo son las personas adultos mayores, son las personas con inmunosupresión, es decir, con bajo sistema inmune, bajas defensas, explicado de una manera simple, coloquial. Otra cosa importante también saber es que toda enfermedad crónica de mucho tiempo es factor para ser factor de riesgo mayor a contraer este problema, pero también a que se agrave. Otra cosa importante también a saber es que toda persona con una enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, hipertensión, alguna enfermedad de este tipo, son más vulnerables, personas inmunodeprimidas. Es por eso que hay mucho riesgo, hay mucho miedo en México, porque pues somos los países número 1 en obesidad, en diabetes, en muchas de estas enfermedades, y la vulnerabilidad de la gente con esas características es muy alto. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se complica? ¿Okay? Vienen las complicaciones principalmente a nivel pulmonar, respiratorio bajo. ¿Qué síntomas causa? Una neumonía o un problema bronquial severo. ¿Okay? Una de las características que tiene este virus o que se ha encontrado ahora en las investigaciones es que genera flemas muy viscosas, muy densas, difíciles de expectorar. ¿Okay? Entonces eso nos lleva a una inflamación a nivel bronquial muy fuerte, incluso causando hemorragias, coagulaciones, coagulaciones, y pues con esto la dificultad para respirar, la dificultad para que funcione correctamente la vía pulmonar respiratoria y pudiendo llegar a la muerte. Es por eso las complicaciones que ha habido. En términos generales, eso es el proceso de cómo se da y cómo evoluciona el virus, ¿no? Lo que más le preocupa a la gente hoy, obviamente, es el contagio. Claro. ¿No? Por eso es que estamos viendo un montón de medidas que se están tomando en los diferentes países del mundo y en México para prevenir el contagio y obviamente todas esas complicaciones de las que nos hablas, ¿no? Entonces, hablando del contagio, exactamente el contagio, ¿cómo se puede dar para que las personas podamos estar realmente prevenidas? El tema de hoy es mitos y realidades. Claro. ¿Qué es real en cuanto al contagio de lo que nos han dicho o lo que hemos leído y escuchado? ¿Y qué parte tal vez no es tan real, pero habrá que tomarla en cuenta o por qué no habría que tomarlo en cuenta? Ok, muy importante esa pregunta, porque hay mucha información allá afuera y esa información excesiva ha generado algo que es miedo, incertidumbre, inquietud, ¿no? Yo creo que por ahí va mucho el punto central de todo lo que ha generado a nivel global, ¿no? Muy importante entender que esto es un virus. Okay. Un virus, biológicamente, la química del virus, la biología de un virus, no es ni siquiera una molécula, es una información o tiene una parte de ADN o de RNA que está encubierto o protegido
por una capa proteica o de proteína. ¿Qué quiere decir con esto? Que un virus no puede vivir por sí solo, necesita una célula en la cual alojarse, crear vida y poder multiplicarse. Es por eso, y muy importante entender, que solamente se da cuando está en humanos, en animales o en plantas, ¿ok? Ahora, sabiendo este punto de cómo funciona el virus, que necesita una sustancia viva, una célula viva para poder multiplicarse, crecer y vivir, ¿cómo se contagia este virus? El virus es básicamente de transmisión por mucosa respiratoria, ojos, nariz, boca, ahí están sus receptores, ¿ok? Es por eso que no digo que no viva un virus en una superficie. Te iba a preguntar eso ahorita. Es posible que viva en una superficie, pero es muy corto el tiempo de vida. Ok. Necesita una superficie, una célula viva para poder multiplicarse, expandirse, vivir y desarrollarse. Si no, muere en un tiempo muy corto, no tiene un lapso mayor, ¿ok?, de vida. Ahora, pongamos el ejemplo de un repartidor que llega a su casa, ¿no? Llega un repartidor, trae un paquete, no trae cubrebocas, está infectado. Antes de llegar a entregártelo, tose, lo expone ahí directamente, te lo entrega. Si es inmediato, tú tocas eso y ahí te llevas la mano a la cara, puede ser que haya un contagio. No es una seguridad, pero hay una alta posibilidad porque tocó una mucosa, que es boca, nariz y ojo. Y una cosa importante entender, los estudios nos dicen que una persona promedio alrededor de 20 veces en una hora se toca la cara. Entonces, las medidas de cuidado que se dan ahorita del cubreboca, de la exposición y de la distancia, se da más que nada por esa situación de responsabilidad y de prevención. Más allá del hecho de que el virus esté volando. Eso no es posible, que esté volando, eso no es una realidad. Si estás en un lugar cerrado, que no hay ventilación y está el virus circulando, una persona contaminada empieza a toser, empieza a hacer y está circulando muy poco el aire ahí dentro, no hay ventilación, tú traes un sistema inmune deprimido, tocas el contacto, hay una posibilidad, pero no es una posibilidad muy alta si no hay estas condiciones que menciono. Ahora, respecto a las superficies, ese tema me llama mucho la atención. Dices, si por ejemplo llega un repartidor y entrega un paquete y tose porque está enfermo y uno toma el paquete, se puede contagiar si es que es de manera inmediata. Si es de manera inmediata. Pero si ese paquete fue despachado de un centro repartidor 5 horas antes y el que preparó el paquete 5 horas antes, a lo mejor también tosió en el paquete y ese paquete obviamente se va a tardar 5 horas en llegar a uno. Cuando uno lo recibe, según lo que nos acabas de explicar, que un virus necesita estar en contacto con células vivas, el sentido común nos dice que ese virus ya quedó anulado. ¿Eso es así? ¿Lo estoy entendiendo bien? El tiempo de un virus expuesto en alguna superficie es muy corto el de vida. ¿Cuánto tiempo? No lo puedo especificar, no lo podemos determinar, depende de las circunstancias externas, ¿ok? No es un tiempo determinado. Pero el tiempo de vida de un virus en una superficie, llámese zapatos, llámese ropa, llámese paquete, llámese cualquier metales, sustancia, porque yo he escuchado que en los metales, el coronavirus, hay que poner cuidado con los metales, porque ahí están, por eso que no usar joyería y esas cosas. Claro, puede durar un poco más en un metal que en otra superficie, pero al fin y al cabo necesita una superficie, una célula viva. Humano, planta, animal, para poder subsistir un virus. Entonces no dura mucho tiempo un virus expuesto en el ambiente. ¿Okay? Eso es bien importante mencionarlo. Ahora, no por esto, y es muy importante a la gente que nos escucha, no por esto vamos a descuidarnos y a no ser responsables de nuestro cuidado y de nuestra higiene. Tú tienes que salir, usa cubreboca, por la cuestión a veces no propia, sino por la tercera persona. Usa tu cubreboca. Sí lo puedes usar, por supuesto, es importante. ¿Por qué razón? Por la exposición directa. Okay, ahora vas a hacer ejercicio con cubreboca,
Eso no. A menos esté cercano a otra persona y estén hablando, bueno, hay otras circunstancias. Pero hacer ejercicio con cubreboca no le veo sentido. Hacer las cosas, pastor, con responsabilidad, con higiene, con cuidado. Qué maravilla a la gente que nos ve que se quedaran estas medidas de higiene, pero no por miedo a contagiarse, sino por responsabilidad, por higiene, por cuidado de la tercera persona, pero no por un miedo excesivo a que si no le echo algún desinfectante, a que si no me quito la ropa inmediatamente voy a contaminar a alguien. Un virus no vive en una superficie viva. Y muy importante, destaco. Una superficie muerta, perdón. Una superficie muerta, perdón. Una superficie viva. Tiene que ser para que pueda ¿Planta, proliferar. animal o ser humano? O ser humano, ¿no? En este caso, pues es la situación. Ahora, un animal no te lo va a transmitir. No, simplemente son los medios por donde vive un virus, ¿no? Es muy importante aclarar eso. Hablando de los animales, obviamente un animal no va a ser, no se va a contagiar de coronavirus. Un animal Porque puede, por el tipo de virus, ¿no? Exactamente. Un animal puede tener otro tipo de virus, definitivamente, pero no va a ser transmisor de un virus al humano, ¿no? Ok. Y menos de coronavirus. Ok. Hablando de todas estas medidas que se están tomando, porque obviamente todas las medidas que se están tomando parten de esta prevención, Claro. ¿no? O esta responsabilidad. Me gusta el Así término es. que utilizas, ¿no? Ser responsables. Y se nos está invitando a que seamos responsables de nuestra salud ante lo que está aconteciendo. Se han estado tomando muchas medidas, cada país ha tomado sus propias medidas, no Claro. son las mismas Claro, en no. cada país. No. Yo he escuchado de países que han tomado medidas más drásticas que las de México, Claro, como Guatemala, que han estado teniendo incluso toque de queda, claro. ¿no? Y he escuchado también o he leído de otros países que sus medidas han sido en apariencia más ligeras, ¿no? Donde ni Mucho siquiera, más, ni claro. siquiera ha habido ¿cómo se dice? Un enclaustramiento en los hogares, ¿no? Y los resultados son distintos. Claro. ¿Qué piensas, doctor, de las medidas que se están tomando de manera muy particular en nuestra sociedad, en México? De estas medidas, tal vez es muy arriesgado, yo sé que es muy arriesgado, ¿no? Pero desde tu experiencia como profesional, la información que nos estás dando, ¿qué medidas son las correctas? ¿Cuáles tal vez no tanto? Y tal vez responden a otro tipo de pensamiento. ¿Y qué otras que tal vez no se están diciendo, pero desde tu experiencia como profesional de la salud, tú crees que deberían hacerse? Muy importante pregunta, yo creo que me voy a dirigir aquí muy precisamente a la audiencia, porque es una excelente pregunta y ahí radica, yo creo mucho el camino a un nombre que a mí tampoco me gusta, la nueva normalidad, pero bueno, hacia este nuevo futuro que viene, ¿no? Número uno, hay que entender que sí, cada país, cada región, cada persona tiene una individualidad, han sido distintas medidas y distintos resultados, ¿no? Lo otro muy importante a entender es que sí se ha aprendido de la evolución. La mortalidad en China fue de 40%. En Europa, Italia específicamente, bajó al 20 y tantos por ciento, 24%, al igual que España. Estados Unidos 10, 15%. México actualmente 5%. Entonces es muy baja la tasa de mortalidad actual en México. ¿Okay? O sea, para entender bien, de todos los contagiados, solo el 5% son número de muertes. Son el número de muertes. Ajá. Más o menos ese porcentaje se habla ahorita. Entonces, sí se ha evolucionado, sí se ha aprendido, sí se han tomado buenas medidas y ha ido mejorando cada vez, porque afortunadamente para nosotros ya nos tocó la oleada al final. Okay. Entonces, yo creo que sí se ha aprendido. Ahora, ¿qué es importante respecto a la pregunta que me hacía, pastor? Número uno, hay que hacer los cuidados. Definitivamente hay que hacer los cuidados para ser responsables con los demás, conmigo mismo, con mi familia. Hacerlo en higiene, hacerlo en ese compromiso, pero no en miedo de que me voy a contagiar. El miedo es una de las cosas más importantes a vencer en esta situación global, incertidumbre. Yo creo que es la parte fundamental a vencer, hay que hacer los cuidados. Ahora, hay que entender un concepto muy importante. Yo creo que para atacar algo
debemos de saber dónde se aloja el virus, en el cuerpo. ¿Dónde da los síntomas? En el cuerpo. Entonces yo tengo que fijarme en lo exterior o en lo interior, sería mi pregunta. Ok. Yo lo veo al interior totalmente. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice el doctor francés Claude Bernard, que dice, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Wow. Es decir, no importa el virus, la bacteria, el hongo, lo que importa son las condiciones internas que tiene mi cuerpo a nivel celular, lo que determina la salud, la enfermedad o la calidad de vida que voy a tener. Y eso es bien importante entenderlo, porque es un concepto totalmente diferente de abordar este problema de salud, ¿ok? Yo no me estoy fijando en lo externo, me estoy fijando en lo interno, ¿ok? Y eso es muy importante porque es la manera en cómo debemos de protegernos, cuidarnos y ser conscientes de nuestra salud, ¿ok? La solución al coronavirus no está en usar cubrebocas, no está en ponernos gel, que sí hay que hacerlo, hay que ponernos gel. Hay que limpiar nuestra ropa, hay que cuidarnos, pero debemos de fijarnos no en lo exterior, sino en lo interior. ¿Cómo está mi organismo? Cambiar mi organismo, y ahí es donde entran los puntos a tratar, que son los pilares de la salud. Cuando realmente tenemos conciencia de que lo importante no es el microbio, no es la bacteria, no es el nombre de la enfermedad, sino es mi condición interna a nivel celular, que puede ser reflejada por mi espiritualidad, que puede ser reflejada por mis emociones, que puede ser reflejada por mis pensamientos, pero por supuesto que también puede ser reflejada por mi conducta y mis hábitos diarios para que mejore mi salud. Es por eso que una persona con enfermedades, con sobrepeso, tiene una alta posibilidad de contagiarse, de complicarse y de morir. Y una persona sana no quiere decir que no se pueda contagiar, pero las posibilidades de que tenga una complicación son sumamente bajas. Por eso el enfoque que uno debe de tener son en 6 puntos importantes y me gustaría mencionarlos, pastor. Okay. El primero es una alimentación balanceada. Cada vez hay más información que nos habla sobre cómo una alimentación alcalina, de fácil digestión, con alimentos que realmente nutran, tienen la posibilidad incluso, pastor, de cambiar el ambiente interno a nivel celular. Hay una investigación que hizo el Instituto de Massachusetts, en la cual tomó un grupo de más de 1000 personas y les dieron una alimentación trofológica, que es una alimentación prácticamente casi como bíblica, como con vegetales, con semillas, Tú eres con especialista granos. en trofología, estaba viendo. Así es. A ver, ¿qué es la trofología? Me llamó la atención, yo la verdad lo leí porque pues no es parte de tu currículum, pero ¿qué es? Es una rama de la medicina que relaciona o que toma una alimentación basada en vegetales, en legumbres, en semillas, en alimentos del sol, todo lo que sea vivo, fresco, y esa alimentación... No necesariamente vegetarianismo. Pues sí, tiene un enfoque 80% Vegetariano. de vegetales, de legumbres, etcétera, pero lo interesante de la trofología versus ser vegetariano, ser vegano, es que la trofología tiene la capacidad, si se hace correctamente, de revertir procesos internos a nivel celular que cambian problemas de salud. Es decir, tú puedes revertir un problema de salud con alimentación. Okay. La Universidad, le decía, de Massachusetts hizo este estudio en lo cual encontró cambios genéticos con una alimentación trofológica. O sea, lo que tú me estás diciendo es que Daniel tuvo una dieta trofológica. Totalmente. Porque al final de todos los días que él no quiso comer los alimentos de Nabucodonosor, él y sus amigos, que solo comieron legumbres, dice la Biblia, estaban más fuertes y robustos que los otros. Entonces hubo un cambio celular en ellos. Totalmente, un cambio genético celular, que cuando se crean estas condiciones internas, que era lo que le comentaba, que es el terreno biológico, el cuerpo tiene una capacidad de autorreparación, de autorregeneración, pero no lo hace muchas veces porque no tiene las condiciones internas, no es tierra fértil de la salud. Entonces, una alimentación trofológica, una alimentación balanceada, ayuda definitivamente a tener un ambiente interno propicio a la salud a nivel celular. Dentro de lo que hemos hecho a nivel clínica, hacemos un estudio que se llama mapeo celular, que es tomar unas gotas de sangre
las vemos en el microscopio electrónico, se puede ver en una pantalla y vemos cómo está una célula. Okay. Entonces se puede ver ahí cómo está la calidad de tu célula y si tienes predisposición a la enfermedad o a la salud. Hay un ambiente interno adecuado. Entonces eso es bien importante entender este concepto porque no aplica, pastor, nada más ahorita esta situación del coronavirus. Yo espero que después del coronavirus la conciencia de la gente cambie. Y una muy importante que tiene que cambiar es la alimentación. Pero fíjate que algo que yo miro que a mí me preocupa es que parece que todos los esfuerzos están en una vacuna. Y no estoy diciendo si eso está bien o mal. Sencillamente lo que tú me dices me hace a mí mucho más sentido que solo buscar una vacuna, porque la vacuna es como que seguir con el mismo pensamiento de la ley del menor esfuerzo. Claro. Yo no me esfuerzo, que se esfuercen los gobiernos, que se esfuercen los científicos, que inventen algo que nada más me permita a mí solamente tomarme 5 minutos o menos, 5 segundos, que me den un piquete y yo ya pueda sentir que no tengo ninguna responsabilidad más sobre mí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, solamente anotar que mientras hablabas, se me vino a la mente que lo que tú estás diciendo, una vez más, tiene un paralelo con la palabra de Dios, porque lo que tú decías, el microbio no es nada, lo que es todo es el campo. El microbio no es nada, el terreno interno lo es todo. ¿no? Entonces yo estaba pensando cuando la palabra dice que el evangelio es una semilla que es sembrada y que dependiendo del campo, hay campos de espinos, hay campos a la orilla del camino y hay campos en piedras. Claro. Y hay campos buenos. Claro. Y dependiendo del campo, la misma semilla, claro, en unos no se produce, en otros se ahoga. Totalmente. Y en un buen campo germina y da fruto al 100%. Así es. Entonces, de alguna manera lo que nos invita ahí la palabra es a que seamos un buen campo, una buena tierra para que la buena semilla de Dios de nosotros. Eso lo que me está diciendo es que ese paralelo que Dios nos dio a través de Jesucristo es una enseñanza que funciona con nuestro cuerpo. Dependiendo cómo esté nuestro cuerpo, es el tipo de beneficio o de perjuicio. Totalmente. Porque hay microbios buenos y malos, ¿no? De hecho, el ser humano está expuesto enormemente, el intestino, que es el 80% de nuestro sistema inmune, el 80% de nuestras defensas se da en la endolífila intestinal, en el intestino, no en la sangre, no en la médula, no en componentes celulares, es en el intestino, en el intercambio a nivel intestinal se produce el efecto en un 80% del sistema inmunológico. ¿Y qué hay en el intestino? Está lleno de virus, de bacterias, de hongos, parásitos. Se llama microbiota intestinal. Radica la capacidad defensiva del cuerpo. Entonces, claro que hay que cuidarse. O sea, es muy importante que entienda la gente que nos ve, por si nos acaba de sintonizar, que no crean que no estamos invitando al cuidado responsable y a la higiene. Claro que sí, eso es importante. Pero como comentaba ahorita, pastor, no está ahí la solución ni del coronavirus, ni de ninguna enfermedad. Realmente esto ha sido una situación muy preocupante, pero definitivamente va a pasar esto y va a volver la realidad de salud de México, que es terrible. Sí. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, y en el punto que mencionábamos ahorita, dentro de los pilares de la salud, que es lo que debemos de trabajar, el primero es la alimentación. Y una alimentación balanceada, equilibrada. No voy a mandar a la gente que coma puros vegetales, no, tampoco. Pero que sí seamos conscientes y sabemos todos que es una alimentación adecuada. Proteína de fácil digestión, pescado, atún, sardina, salmón, huevo, pavo, verduras, vegetales, ensaladas, leguminosas, granos, semillas, almendras, agua natural, jugos de frutas. Eso es una alimentación del sol, viva, fresca, con un poquito de proteína de fácil digestión. Si nosotros hiciéramos ese cambio, yo estoy convencido de que la salud en México cambiaría. Es más, el mismo doctor López-Gatell acaba de mencionar que el enfoque después de esto debe ser el cambio de alimentación. Yo nunca había visto, es una cosa histórica, porque nunca había visto en ningún impulso a nivel de secretaría que impulsara
el buen consumo de alimentos como base para la regeneración de la salud del país. pues. Ahí está la clave. Entonces, el primer punto, pastor, alimentación. Ok. Ok. Y eran 6. Eran 6. El segundo punto muy importante es la hidratación. Ok. La hidratación limpia y alcalina. Tomar mucha agua, y voy a darles una fórmula que a mí me ha funcionado mucho, es tomar el peso, dividirlo entre 7 y ese es el número de vasos que debes de tomar al día. Vasos de 250 mililitros, que es el promedio, pero esa es la fórmula que una persona debe de tomar para acelerar su metabolismo, para realmente hidratarse, es dividir el peso entre 7 y ese es el número de vasos a tomar en el día. La hidratación, ¿cómo no va a ser importante si 70-75% del cuerpo está compuesto de agua? El cerebro es 80% agua. ¿Cómo no va a ser importante tomar agua? Y ahorita me gustaría regresar nada más ahorita a lo que decíamos de la interpretación del alimento. En la misma palabra, el alimento viene representado como transformador. El pan transforma. Entonces, el alimento tiene algo escondido bien importante. Lo mismo el agua que representa, la palabra, Ok. limpia. Sí. Entonces la hidratación es una cosa fundamental dentro de la prevención, de la corrección y de la mejora de calidad de vida. Fíjense otra vez, repito esto, el comer bien y el hidratarse no solo es preventivo, no solo es regenerativo, sino mejora la calidad de vida. Entonces es un proceso que hay gente que no tiene algún síntoma mayor, mejor dicho, no tiene un diagnóstico y cree que es sana. Está en una parte del proceso, no tiene ausencia de un diagnóstico. A lo mejor no de síntomas, pastor, porque si hacemos una evaluación de 10 gentes que llegan a la consulta, todos tienen síntomas, estreñimiento, cansancio, fatiga, depresión, ansiedad, nerviosismo, no duerme bien y demás, algún síntoma tiene. No tiene un diagnóstico médico tradicional, pero no tiene calidad de vida. Entonces, una de las partes importantes es el comer bien, el hidratarse como parte fundamental para mejorar tu calidad de vida. Ok. ¿Ok? Perfecto. Tercer punto importante, hablamos de que son 6, el tercero es la suplementación a nivel celular. Se ha hablado mucho acerca de cómo mejorar el sistema inmune, pero lo que está comprobado realmente que puede ayudar, y a la gente que nos sintoniza, que dice, ¿qué vitamina tomo? ¿Qué suplemento puedo tomar para mejorar mi sistema inmune? Bueno, hay básicamente 4 cosas que ya se comprobó que si los tomamos de forma consistente van a realmente estimular mi capacidad inmunológica. Linus Pauling, premio Nobel a raíz de esta investigación, investigó la vitamina C en altas dosis por mucho tiempo y su investigación hizo que ganara el premio Nobel. Entonces, ¿será importante? Yo creo que sí. Y hay 4 vitaminas importantes. Vitamina C, muy importante. Vitamina D de dedo, fundamental. ¿Cuánto de vitamina C? 2 gramos al día por lo menos. Vitamina D, 5,000 unidades. Zinc, 15 miligramos al día. Y probióticos, que son precisamente las bacterias que van a nutrir mi flora intestinal y por lo tanto mejorar mi sistema inmune. El tercer punto, suplementación diaria. Cuarto punto, pastor. Cuarto punto, y creo que muy importante, es el ejercicio y movimiento. Yo invito realmente a la gente, una de las cosas más importantes para que nuestro metabolismo mejore y por lo tanto nuestro sistema inmune mejore, porque ahorita de lo que estamos hablando es de mitos y realidades y de cómo cosas que hagamos nos van a ayudar a protegernos del coronavirus, que al fin y al cabo es lo que quiere la gente, queremos todos, ¿no? Creo que esto ha faltado en todo lo que se ha dicho, hablando específicamente de este cuarto punto, movimiento, ejercicio, porque el mandar a todos a la casa nos ayuda a no exponernos, pero la realidad es que yo pienso que la gran mayoría de los que están en su casa tal vez no tengan las condiciones para hacer ejercicio. Y tal vez esa movilidad de ir al trabajo y regresar, ir a la escuela y regresar, aunque no es un ejercicio formal, pero es algo de actividad que se tiene que ahorita ya no se está teniendo. Claro. Entonces, de alguna manera, hablando de estos mitos y realidades, como dices, una recomendación sería, bueno, aunque te estés cuidando con todas estas acciones de responsabilidad que debemos de tomar, hay que ponerle atención al movimiento, al ejercicio, aunque estemos guardándonos en casa. Totalmente, pueden agarrar, todo el mundo tiene acceso a internet actualmente, yo creo que toda la gente que nos está viendo obviamente tiene acceso a internet.
El poner en YouTube algún tipo de video y que hagan en su casa un movimiento es vital. O salir al parque de la esquina. Puede ir al parque de la esquina, puede ir con libertad. Exacto. No vaya con miedo, con esa inquietud. El virus no está circulando ahí arriba. Hay que tener los cuidados, repito, usar cubreboca, no para correr. Usted si corre con uso de cubreboca, lo único que va a producir es respirar dióxido de carbono y va a contaminarse. Entonces, no es conveniente. Si va a se va a parar, se va a sentar en una banca a platicar con alguien, pues bueno, su distancia, su cubreboca, ok, vamos a seguir eso. Pero en la rutina de ejercicio, ¿cómo te vas a contaminar? No es posible. O sea que ahí es contraproducente hacer ejercicio con tapabocas. No es recomendable. Yo he visto obviamente gente, sí, yo había escuchado ya eso. produces dióxido de carbono, lo único que estás respirando te estás es envenenando eso. solo. Y disminuyes tu saturación de oxígeno, que es lo principal que requieres para protegerte del coronavirus. Háblame del oxígeno un poquito. Ahorita regresamos a los 6 puntos, porque yo sé que el oxígeno es muy importante, obviamente para cualquier situación de salud, pero para este virus en particular, algo yo he escuchado de que la oxigenación es muy importante, ¿no? Totalmente, pastor. La causa de la mayoría de las enfermedades que existen actualmente en México, vamos a hablar en México, en el mundo, pero vamos a hablar de México. Diabetes, cáncer, artritis, enfermedades cardiovasculares, se da por 4 cosas. Falta de oxígeno a nivel celular, sangre gruesa, oxidada, densa, viscosa, acidez y falta de nutrientes. Esos 4 puntos es lo causante de un terreno biológico celular propicio a esas enfermedades. Me atrevería a decir que la gran mayoría de las enfermedades actuales crónico-degenerativas son causadas por esos 4 puntos y mucho se da por estos puntos que estamos tocando, que es la alimentación, la oxigenación, el ejercicio y más los otros puntos que vamos a tocar. Pero hablando y volviendo al oxígeno, la importancia del que es causante de la mayoría de las enfermedades y que el coronavirus está causando muertes a raíz de falta de oxígeno, ¿sería importante? Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo adquirirlo? Hay muchas formas, ¿no? El ejercicio es una de ellas, muy importante, fundamental el ejercicio. Otra cosa muy importante y que debería ser materia de estudio, por si nos ven en el gobierno, que lo hagan, materia de estudio para las escuelas, aprender a respirar. Sí, nos enseñan de todo en la escuela y no nos enseñan a respirar, que es una cuestión vital, vital. ¿Qué cosas dejamos de hacer y no subsiste el cuerpo? Respirar. Y no lo enseña, la mayoría de la gente no sabe hacerlo, causantes de estrés, de fatiga, de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo estimular el nivel de oxígeno, la saturación de oxígeno en mi cuerpo? Muévete, haz ejercicios de respiración también. Hay terapias, dentro de la clínica manejamos ozonoterapia, que es una terapia intravenosa que se puede hacer. Hay el uso de suplementación, como la vitamina C, promueve la microcirculación y producción de oxígeno. Entonces el oxígeno es una parte vital y si algo simple queremos darle aquí a la audiencia, camina, muévete y haz ejercicios de respiración. Hay mucha información a nivel de YouTube, a nivel de distintos medios que aumentan la capacidad respiratoria en mi cuerpo. Ok. ¿El cuarto punto, doctor? Cuarto punto es ese precisamente, estábamos que era la alimentación balanceada. Hidratación. Ejercicio. Suplementación. Ejercicio es el cuarto punto. Sí, y el quinto punto, muy importante, dentro de este proceso de restauración de la salud, es el manejo de emociones o la inteligencia emocional. Si algo ha afectado a la gente, pastor, ahorita es la ansiedad, la incertidumbre, la inquietud, el miedo generado, pero es por un mal manejo emocional en gran medida. Hay un proceso que está demostrado que es lo que nos lleva a la salud que tenemos. Pensamientos generan emociones y esas emociones generan acciones, conductas, hábitos, y de eso determina mi calidad de vida. Les pongo un ejemplo simple. Yo me levanto en la mañana desanimado y tengo un pensamiento de me veo en el espejo y digo, qué feo estoy, no me gusto. ¿Qué emoción me va a generar ese pensamiento? Desánimo, depresión, ansiedad. ¿Qué acción me va a llevar a hacer eso? Comer mal. Y esa decisión de comer mal me va a llevar en un futuro, si es constante eso, a un problema de salud. Entonces, los pensamientos cambian emociones y cambian conductas. ¿Okay? Por eso debemos de leer. ¿Y qué debemos de leer? ¿Cuál debe ser nuestra referencia? Pues mucho la palabra.
La gente que lee la palabra tiene pensamientos pues, de Dios, Claro. emociones positivas y acciones por lo tanto positivas. Hay algo que me gusta mencionar mucho, que es un instituto bíblico de investigación que tomó a 1,600 personas y evaluó durante un tiempo, creo que año y medio, si las personas se exponían 4 veces a conductas cristianas bíblicas, encontraron un porcentaje de disminución en sus acciones tremendamente alto. Y hablo de robo, de malas decisiones, de acciones negativas de todo tipo, de problemas familiares, de decisiones en el trabajo. Es decir, el trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y obviamente enfocado mucho en la palabra, nos cambia definitivamente nuestra forma de actuar, de sentir y por lo tanto nuestras emociones. Dentro del entrenamiento que hacemos, que se llama el DNA de la salud, manejamos una metodología y la base central es fe en Dios como primer paso, nos va a traer paz interna, esa paz interna nos va a traer capacidad de tener conocimiento de mí mismo, de saber quién soy, de hacer introspección, eso me va a traer sabiduría, esa sabiduría me va a traer resiliencia, capacidad para manejar la prueba, esa resiliencia me va a llevar a vivir en agradecimiento, en gozo, sabiendo que todo reto, que toda adversidad, llámese coronavirus, es una oportunidad para evolucionar, para ser mejor y para crecer. Entonces esa metodología de inteligencia emocional y de este proceso que seguimos es fundamental para la parte de qué cuidados hacer, porque de eso estamos hablando. Sí. ¿Qué hago ahora en adelante? Ese es un punto importante de la inteligencia emocional. Estoy entendiendo que esto que has estado desarrollando es integral, atiende a las cuestiones físicas, claro, las cuestiones emocionales, y es algo que se necesita ahorita. Totalmente. Porque pues, ahorita si algo se está mirando en la sociedad a causa del coronavirus es miedo precisamente, ¿no? Claro. Hay mucha generación de miedo, estamos escuchando noticias que son realmente alarmantes, como grupos de personas que están tan llenas de miedo que si encuentran a una persona en la calle que no tiene tapabocas, se ofenden, se lastiman. En Jalisco se supo noticia de un grupo de policías que le llamaron la atención a un hombre porque no tenía tapabocas. Claro. Ese hombre parece ser que se puso altivo, se puso un tanto violento, pero al final los policías, ante tanta insistencia de ponerse el tapabocas y que este hombre no aceptó ponerse el tapabocas, terminaron por matarlo. Uy. ¿No? Entonces, no fue que no usara tapabocas lo que los llevó, tal vez fue que este mismo hombre los provocó, se puso altanero, pero todo inició porque no usaba tapabocas. Claro. Y eso puede ser parte de lo que está pasando, un ejemplo, ¿no? De todo ese miedo que se está generando. Claro. Y lo que yo miro es que si nosotros no tenemos una buena conciencia de cómo manejar nuestro propio miedo, podemos terminar siendo parte de esa sociedad de miedo. Claro. Que yo creo que desafortunadamente va a ser parte de este nuevo futuro, como tú dices, que vamos a mirar. Entonces, la pregunta, doctor, ante esta situación de miedo y ansiedad que el COVID ha desatado, aunque tal vez ya respondiste un poquito, pero si puedes profundizar, ¿cómo afecta el miedo en nuestro sistema inmune? ¿Es una realidad que el miedo nos enferma más? Porque a lo mejor hay quien piensa que el miedo es solo una emoción, pero ¿nos puede enfermar más el miedo y hacernos más susceptibles, no nada más al COVID, sino a cualquier otra enfermedad? ¿Y qué debemos hacer desde tu experiencia para poder combatirlo? Qué tremendo. Nada más finalizando la pregunta anterior, el sexto punto es la fe en Dios. Ok, y se enlaza con la esto. fe en Dios se enlaza totalmente. Ahora, regresando a la pregunta ahorita, muy importante, se sabe, pastor, que toda persona, todo ser humano vive y decide en su vida bajo dos emociones centrales, el amor y el miedo. Toda persona vive su vida y decide en su vida en base al amor o en base al miedo. Okay. Son las dos emociones centrales que se han encontrado. Ahora, hay mucha investigación al respecto, pero muchísima investigación seria, científica, avalada de universidades, de científicos, de doctores y demás, que se sabe que las emociones positivas generan un aumento
en mi sistema inmune. Y se sabe que una emoción negativa alimentada debilita mi sistema inmune. Ok. ¿Cuál es la razón? El miedo es una emoción, es la emoción central o con la energía más baja y de bajo nivel de vibración que puede experimentar un ser humano. Es decir, el tener esa emoción de miedo me va a llevar a una frecuencia energética, hormonal, metabólica baja. Ok. Por lo tanto, mi sistema inmune va a debilitarse. ¿Ok? Pero lo más peligroso del miedo no es eso. Lo más peligroso del miedo es que es una emoción que es la que desencadena una cascada de emociones, tristeza, depresión, ansiedad, toda una cascada de emociones que termina en algo bien peligroso, que es la incredulidad. Es muy peligroso eso. Alimentar el miedo genera una cascada que termina en incredulidad, y eso es terrible. Por otra parte, el amor es la fuente energética más grande que hay. ¿No dice la gente? Dios es amor, es una energía sumamente poderosa. ¿Cómo es el comportamiento de una persona enamorada? Hermoso, energético. ¿Ves un enamorado cansado, con baja energía? No, lo ves energético, activo, decidido, determinado, contento, sonriente. El amor es una energía muy potente que te eleva tu frecuencia energética vibratoria a un nivel sumamente alto que genera un aumento del metabolismo, por lo tanto, un aumento de mi sistema inmune y mi capacidad protectora. Hay muchos estudios sobre esto, pero lo más importante del amor es que así como el miedo te lleva a la incredulidad a través de una cascada emocional, el amor a través de una cascada emocional, alegría, satisfacción, plenitud, te lleva a la fe. Sí, pues. Entonces, es algo bien importante para la gente que nos ve. Si algo tenemos que hacer en este tiempo es irnos a nuestro interior, porque la lucha no es el COVID, la lucha somos nosotros mismos, es nuestro interior, es nuestra falta de conocimiento de nosotros mismos. Decía ahorita usted que pasaba esta situación en Guadalajara, pero todo lo que está pasando en la cuestión de racismo en Estados Unidos ahorita actualmente es un reflejo de ese miedo, esa inquietud que se tenía. Eso fue un reflejo, un pretexto que desencadenó todo. Sí, pues. De todas maneras, definitivamente estamos en contra de esos actos racistas, sí, pero la expresión que tuvo todo el pueblo norteamericano no fue necesariamente racismo, fue una expresión de todo eso que tuvieron. Yo recibí durante todo este tiempo exageré, muchos mensajes de gente, de pacientes, que decían, me siento muy mal. Hoy más que nunca me siento inquieto, me siento mal, porque es el encierro, estás conviviendo contigo mismo y ahí es donde está la problemática. Te está exponiendo tu esposo, que no estabas acostumbrado a tenerlo todo el día en tu casa, estás exponiendo a tus hijos, que no estabas acostumbrado a exponerte a tus hijos, pero lo más interesante, estás exponiendo a ti, que no estabas acostumbrado a exponerte a ti mismo, a lo que sientes, a lo que vives. Y eso genera miedo, incertidumbre y todo ese proceso de disminución del sistema inmune que nos vuelve totalmente vulnerables. Entonces habría que hacer un análisis de en este tiempo que hemos tenido ya tantas semanas donde nos hemos estado resguardando, hasta dónde hemos desarrollado miedo y hasta dónde hemos aprovechado la oportunidad para desarrollar amor. Claro. ¿No? Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos acceso al amor de primera mano, ¿no? Teniendo a Dios, a su palabra en nosotros. Claro. Entonces estamos ante una oportunidad de desarrollar amor en medio de la contradicción de la enfermedad, o de dejarnos llevar por el miedo de la información, por el miedo de la presión incluso de la sociedad. Claro. Hay unos carteles, doctor, no sé qué piensas de esto, pero hablando del miedo, porque vi unos carteles que están en los paraderos de autobuses aquí en la Ciudad de México, donde dice, si sales a tu casa, te contagias, y si te contagias, te mueres, quédate en casa. Pero yo cuando lo vi dije, eso es una mentira. Si yo salgo de mi casa, yo no me voy a contagiar, a menos que esté en unas condiciones muy específicas para contagiarme. Y si yo me contagiara, yo no me voy a morir, porque para que me muera de COVID, tiene que haber muchos factores para que ya una vez contagiado yo me muera.
Totalmente. Entonces digo, pero ¿por qué pusieron así esas dos frases? Si sales de tu casa, te contagias. Y si te contagias, te mueres. Son aseveraciones. Mejor quédate en casa. Pero eso cuando yo lo vi dije, eso es sembrar miedo. Es totalmente sembrar una semilla de miedo que si la alimento yo diariamente, va a crecer algo muy tremendo y va a bajar mi sistema inmune y voy a ser más vulnerable ahí sí, ¿no? Porque hay que recordar también que el coronavirus, más allá del tema de salud, que es una realidad, que sí ha habido casos de muerte, que sí es algo que causó un impacto a nivel global, definitivamente, pero más allá del tema de salud, que Dios mediante en un tiempo cercano va a salir avante de todo esto, como ha habido a lo largo de la historia muchas adversidades. Más allá del tema de salud, el coronavirus ha sido un espejo, como decíamos ahorita, que nos ha enfrentado, como decía, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de mi pareja, a nivel de mis finanzas. Sí, pues. ¿Cuánta gente nos expuso y sabe, hoy estoy muy mal en mis finanzas, estoy muy mal en mi cuerpo, estoy muy mal en mis emociones, no sé manejarlas? Pero lo más peligroso es cómo nos enfrentamos a cómo está mi espiritualidad, cómo está mi relación con Dios, porque quizá si cuando tú te ves en el espejo, en todas esas facetas de tu vida, no te gusta lo que ves, quizá lo que te faltaba no era tiempo. Quizá lo que te faltaba era responsabilidad, amor y compromiso contigo. No era tiempo. Entonces es algo muy importante de tenerlo en cuenta, de pensarlo, de analizarlo y de estar en esta introspección y de ser conscientes de que la solución está en nosotros, no está en lo externo. Entonces, hablando o regresando un poquito ya al COVID, porque yo estoy entendiendo que esta plática nos está enfocando no nada más al COVID, sino a todas las situaciones de riesgo que podamos tener en nuestra salud o en nuestra vida, ¿no? Pero regresando un poquito al COVID, doctor. Claro. ¿Qué tratamiento o qué alimentación o qué medicamento o qué complemento? Aunque ya lo dijiste, yo creo que el que está teniendo atención a lo que estás diciendo, yo creo que ya lo detectó. Pero para aquellos que tal vez son como yo, que somos medio de lento aprendizaje, ¿qué tratamiento, alimentación, medicamento o complemento tú recomendarías para fortalecer ese sistema inmune que el miedo puede bajar? Definitivamente. ¿No? Son los tres ángulos que... Perdón, solo para decirlo, para resistir el posible contagio, porque claro. Esta plática no es para si ya estás contagiado, ¿qué tienes que hacer? Si ya está contagiado, pues yo creo que seguir todas las recomendaciones que ya se saben, ¿no? Así es. Pero para ser más resistente ante un posible contagio. Claro, yo creo que hay que enfocarnos en estas tres facetas que mencionamos, ¿no? La primera, no vivas con miedo, vive con amor, vive con fe, vive con certeza de que todo está bien. No vive con responsabilidad bajo todas las normativas que nos da el gobierno, que tenemos que hacer, ponte cubreboca, usa gel de manos, lávate las manos, pero lo hazlo por responsabilidad, por higiene. Y como dices, ¿no, doctor? Que se quedara como una práctica ya. ¡Qué maravilla! Porque yo no sé, no tengo los datos cómo la pasó Japón o cómo la pasó Corea, pero me parece que son los que menos afectaciones tuvieron. Y hasta donde yo sé son países que por cultura, ellos son muy ordenados en muchas cosas. Claro. Y una de ellas son dos países que no entran a sus casas con zapatos. No. No, mantiene esas reglas de higiene. Entre otras. Entre otras cosas, ¿no? Pero sí es importante llevar estos cuidados, pero hacerlos en responsabilidad, en higiene, en amor propio. Cambiar la palabra miedo por responsabilidad. Quítenla de su vocabulario. Quiten la palabra muerte, quiten la palabra... Son decretos a tu mente. La somatización de mis palabras tienen mucho poder. Claro. Sabemos que la palabra tiene poder. Amén. Sí, entonces, así es. Una palabra, un pensamiento, genera una somatización en mi cuerpo. Mi subconsciente no sabe qué es verdad, qué es mentira. Lo que yo diga, lea y crea, eso va a ser. En todos los sentidos. Y en el área de la salud debemos de vivir con responsabilidad, con higiene, con cuidado, pero en amor propio, en cuidado a los demás, no en miedo. No porque si una vez no limpié mis zapatos me va a dar COVID, no. Correcto. No va a ser así. Entonces el primer punto. El segundo punto de qué hacer, los 6 puntos que acabamos de mencionar, alimentación balanceada, hidratación
suplementación, ejercicio y movimiento, actividad física, inteligencia emocional, cuidar mis pensamientos. Ahí en mis el trabajo emociones. emocional, creo que la iglesia tiene una gran parte, ¿no? El culto a Dios, la oración, Definitivamente. ¿no? Ajá, el trabajo emocional es bien importante. Acuérdate que el alma tiene la mente, las emociones, ¿okay? La memoria y el sustento es la voluntad. Y el sexto punto es la fe en Fe Dios. en Dios. El sexto punto es muy importante porque entonces trabajamos el desarrollo de mi espíritu que me va a ayudar a ser más firme en hacer los otros 5 puntos. Okay. De nada sirve comer bien, de nada sirve hidratarse, de nada sirve hacer ejercicio, suplementarse, trabajar mis emociones, si descuido el ensanchamiento de mi espíritu. De nada sirve. No hay un propósito definido en mis acciones. Entonces es muy importante hacer las cosas con amor y seguir estos 6 puntos que les mencionaba. Ahora, otra parte importante respecto a la pregunta es obviamente ya hacer cosas específicas, ¿no? Ya en caso de que una persona desee hacer cosas específicas, pues con mucho gusto también vamos a pasar los datos para poderlos orientar. Ahorita al final, en la despedida, vamos a dar un aporte, un regalo también aquí a los que se quedaron hasta el final del video, pero ya son cosas específicas si quiero mejorar mi sistema inmune, pero la base central de cómo protegerme es eso. Ok. Doctor, creo que hay muchas cosas más que hablar, el tiempo a veces se acorta, pero bueno, finalmente, o casi para terminar, sabemos, bueno, o yo sé, hemos platicado ya acerca de eso, estás ya casi por terminar un libro, bueno, ya está el libro, solo faltan los detalles para su publicación. Así es. Y en ese libro me imagino que platicas mucho de esto que nos estás conversando, ¿no? Ese libro se llama El DNA de la salud integral. El DNA de la salud integral. Ok. No sé si nos pudieras platicar un poquito sobre la temática de ese libro, porque yo creo que ese libro es muy oportuno para lo que está sucediendo ahorita en México, o en el mundo, pero de manera particular en México. Claro que sí. Sí, ya estamos a nada, como bien menciona, pues estamos a semanas yo creo 2, 3 semanas ya de sacarlo. El libro es el resultado del entrenamiento que ya realizamos, partiendo de que el ser humano es un ser tripartito, ¿ok? Y que necesita un equilibrio en las 3 áreas, en la parte física, corporal, en la parte almática, que es donde están los pensamientos, las emociones, la voluntad, pero también la parte espiritual, que está la relación, la intimidad y la fe en Dios. Okay. Entonces necesitamos un equilibrio en las 3 áreas. Este entrenamiento surgió a raíz de eso, de una experiencia personal, de vivencias propias, del acúmulo de toda esta información, y lo hacemos en 6 semanas este entrenamiento. Okay. Son 6 semanas en los que trabajamos intensamente, y que se explica ahí en el libro, pero hacemos el entrenamiento de forma presencial, ¿ok? Una vez a la semana nos vemos y vamos trabajando las 3 facetas de tu vida, a través de hábitos poderosos, a través de una metodología, un sistema que nos ayude a crear hábitos tan potentes que me ayuden a no solo hacerlo en esas 6 semanas, sino que haya una neuroplasticidad, un cambio de pensamiento, y que yo empiece a hacer hábitos y conductas en mi cuerpo por amor propio, en mi alma por amor, y obviamente en intimidad y en relación con Dios por amor, no por obediencia, nada más por amor. ¿Okay? Entonces el libro y el entrenamiento, su base básicamente radica en el concepto siguiente. Todos en nuestra vida tenemos retos, dificultades, adversidades, pruebas, desiertos a lo largo de nuestra vida, definitivamente. Y cualquiera que sea tu situación, la fe en Dios, entrenamiento y amor siempre es la respuesta. Es la base de nuestro entrenamiento, la fe en Dios, entrenamiento y amor siempre es la respuesta. Entonces trabajamos esas 3 facetas durante todo este proceso, y el libro pues los va a llevar poco a poco a sumergirse en el conocimiento de uno mismo, porque de ahí parte el conocerme. Sé cuál es mi misión de vida, y la misión de vida es el propósito de Dios en mi vida, los deseos de mi mente, los anhelos y pasiones de mi corazón y el significado de mi espíritu. Ahí radica la misión de vida
personal que tengo en esta tierra, juntamos todo eso y nos da esta metodología, este sistema, que la intención es que nos lleve a la plenitud, al equilibrio en nuestra vida y que entendamos que la vida pues, es un proceso que va a haber pruebas, pero va a depender de cómo esté mi interior y no mi exterior. Amén. Hay un texto base, ¿no?, para el libro. Claro. Yo creo que ese texto redondea muchísimo lo que este libro habla, ¿no? Pues qué mejor que lo explique usted. Hasta donde me recuerdo, tercera carta de Juan, Así es. versículo 2, que dice: amados, deseo que sean prosperados en todo, así como prospera vuestra alma, y que tengan buena salud. Buena salud. Entonces, con eso en mente es que hasta donde ese me es el recuerdo, enfoque, esa es la visión y la inspiración del libro, ¿no? Y la inspiración mucho del libro, ¿no? Así es, y de esta inquietud interna de encontrar este equilibrio, ¿no? De encontrar este equilibrio en nuestra vida y de que no es un camino fácil, no es nada sencillo el equilibrio, el poder encontrar un balance. Pero bueno, ese es el rumbo, la lucha, lo que nos ha llevado a tener esta fuerza para lanzar este entrenamiento, este libro, y es parte de lo que con mucho gusto podemos compartir con la gente. Y yo creo que es tiempo de que los que nos están acompañando a través de YouTube, de Malac TV, que pudieran considerar la importancia de que Dios sí quiere que seamos prosperados en todo. Claro. Pero la prosperidad a veces así aislada del cuerpo o aislada de nuestras emociones se puede convertir solamente en deseos egoístas. Así es. Porque la prosperidad a veces, como nos la enseñan, es solamente querer tener éxito, querer tener un buen trabajo, querer tener una buena familia, querer tener una buena cuenta bancaria, pero ¿qué de las emociones y qué del cuerpo? Claro. Hay muchos que por buscar la prosperidad sacrifican su vida emocional y son amargados, son iracundos, son violentos, o sacrifican su cuerpo y terminan enfermos, terminan con graves problemas, con grandes descuidos en todas las áreas de la salud, ¿no? Entonces, cuando ese versículo dice: deseo que sean prosperados en todo, así como prospera primero su alma y su cuerpo, pues creo que eso le da más sentido y vamos a poder disfrutar de todas las demás cosas que podamos recibir, o si no las recibimos, nos vamos a sentir prósperos, ¿no? Exactamente. Porque nuestras emociones tienen paz, tienen gozo, tienen bendición, y nuestro cuerpo también está siendo atendido y cuidado, Claro. Como el Señor quiere que sea, ¿no? Totalmente. Entonces creo que por ahí va el libro, ¿no? Totalmente por ahí va. Pues doctor, qué gran bendición. Creo que, como digo, se quedan muchas cosas. A ver si hacemos otra para profundizar un poquito más. Pero yo sé que hay muchos hermanos y amigos que seguramente quisieran contactarte. Claro. Sea para que pudieras, como tú dijiste, recibir una atención más personalizada dependiendo de cada caso, o incluso para poder acceder a ese entrenamiento de 6 semanas que tú estás desarrollando, o al libro, que finalmente yo sé que el libro y el entrenamiento son complemento uno del otro, ¿no? Van de la mano. Entonces, no sé si pudieras a nuestros amigos y hermanos nos pudieras decir dónde te pueden contactar. Claro que sí. Pues antes que nada, muchas gracias, pastor, por el espacio, reitero, y fue de mucha bendición. Y obviamente aquí la intención también es que siempre uno debe de vivir en amor y en servicio, ¿no? Yo creo que una de las llaves del amor es el servicio, sí, claro. Abre el camino, ¿no? Entonces, antes de dar mis datos, quisiera compartir aquí a 10 personas, pastor, que le manden a usted directamente información, ya sea por los medios que tengan. Vamos a darles una consulta de evaluación totalmente sin costo, con mucho gusto para ayudarlos y orientarlos en este proceso de equilibrio. Solo ¿no? para el estreno, hay que aclararlo. Son solo para el estreno, porque el video se va a quedar ya permanente. Ah, claro. No, entonces, no es para los 10 que vean el video, sino para los 10 que llamen o que se contacten el día del estreno de este video. Así es. Que va a ser el jueves 18 de junio. Jueves 18 de junio estamos haciendo el estreno de esta conferencia, de esta entrevista. Entonces, 10. Muchas gracias, 10 doctor. personas, sí, que deseen, pues, obviamente,
hacer esta introspección, este viaje de evaluación, las 3 áreas de su vida y poder darles una metodología, un sistema, porque a veces tenemos la información, pero no sabemos cómo orientarlo, cómo aterrizarlo y cómo dirigirlo, cómo personalizarlo. Entonces es lo que hacemos precisamente en estas consultas. O sea, a las 10 primeras personas que le manden mensaje a usted, con mucho gusto le damos sin ningún costo todo un proceso de evaluación. Ahí, o al contacto que pongamos, que va a aparecer ahorita, el contacto de Malac TV, ahí lo vamos a hacer. Con mucho gusto. Y bueno, ¿dónde me pueden seguir? Donde damos toda esta información precisamente de valor, principalmente en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Actualmente es donde tenemos la mayor actividad, es Raúl Zaragoza D de dedo al final. Ahí me pueden encontrar, pueden mandarme mensajes ahí cualquier duda que tengan. Y dentro de ahí encontrarán pues páginas del entrenamiento, páginas de personales de internet, pero ahí me pueden localizar en Raúl Zaragoza D en Facebook o en Instagram. Raúl Zaragoza D. Y obviamente, pues si nos hacen el favor de poner los datos de contacto también y celular, con mucho gusto puedo responder inquietudes referentes a este tema. Con mucho gusto lo hacemos, Pastor. Ahí en pantalla vamos a poner la información para que ustedes, amados amigos y hermanos, las puedan tener. Pues bueno, finalmente, doctor, no sé si se haya quedado alguna idea o algún mensaje final que consideres importante y que tal vez no lo mencionamos, ya sea en relación a lo que platicamos de mitos y realidades del COVID o en términos generales a la salud integral de las personas. Claro que sí, me gustaría despedirme con 2 puntos, yo creo, importantes, ¿no? Uno, pues invitarlos a este cuidado responsable, consciente, en amor, sin miedo, a seguir estos 6 pasos que les mencionamos, pero me gustaría también invitarlos a que busquen en su interior, y ahorita que hablamos de qué es el éxito, ¿no? Yo creo que una parte importante es que definamos y entendamos qué es la vida, o sea, qué es la vida desde un punto de vista semiológico, espiritual, y desde este punto de vista me gustaría mencionarlo. La vida es la relación que tengo con mi realidad. Ahora, ¿de qué depende la calidad de vida? Depende de la calidad de la relación que tengo con mi realidad. Ahora, ¿de qué depende la calidad de la relación? Depende del significado. Es decir, el significado que yo le dé a las cosas que me pasan en mi vida va a determinar lo que para mí es la vida, lo que para mí es la realidad. Claro. Entonces, por eso es muy importante de dónde están nuestras referencias y nuestros patrones para yo determinar qué es bueno, qué es malo, yo determinar qué decisión tomar y qué no. La palabra. Ahí están los puntos de referencia, la flecha muy clara de qué significado darle a las cosas. Por eso el proceso que vivimos de fe en Dios, paz interior, conocimiento de uno mismo, sabiduría, agradecimiento y gozo, y eso nos lleva a vivir todo lo que nos pase en nuestra realidad, en nuestra vida, como una oportunidad, con un significado positivo, trasciende en gran medida cuando nuestra mente la nutrimos con la palabra de Dios. Claro. Entonces es mucho el enfoque del entrenamiento y a eso quiero invitarlos, y cierro con una frase también semiológica que me gusta mucho, que dice: la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. Okay. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Es decir, es un círculo que se va dando y que nos hace vivir no en individualidad, no pensando en mí nada más, sino pensando en el prójimo, en la sociedad, porque en la medida que la sociedad está bien, el individuo está bien. Y lo encierra, yo creo, el principio, uno de los mandamientos fundamentales y centrales que se rige todo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo. Correcto. Entonces, porque yo me amo en proporción de que amo al otro. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el COVID, pastor? Tiene que ver todo, porque el proceso educativo de desarrollo interno que yo tenga va a iniciar un sustento a la sociedad, y eso me lo va a regresar. Entonces no es para ser pleno yo, es para eso plenitud que yo alcance, darlo a los demás.
Wow, muchas gracias, doctor. Y sí, como bien dices, ese es un principio bíblico. Ama a Dios y Totalmente. ama a tu prójimo. Qué importante, entonces, qué papel tan importante tiene la iglesia en este tiempo, porque finalmente los que somos receptores o debemos ser receptores de ese principio, somos la iglesia, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia debe de tomar un papel preponderante para poder demostrar que la manera en que nosotros amamos a Dios es amando al prójimo Claro. como consecuencia de amar a Dios para poder amarnos a nosotros mismos. O sea, parece un juego de palabras enredado, pero todo va conectado. Dios, el prójimo y uno mismo va conectado. La sociedad se ha hecho muy egoísta, Claro. la sociedad se ha centrado mucho en sí misma, ha sacado de su interés a Dios y al prójimo. Claro. Y según entiendo esto que nos estás compartiendo, esta visión que Dios te ha puesto, es volver a poner a Dios en la mente de las personas y a las personas, ¿no? Al prójimo. Totalmente, porque en la medida que ame al prójimo, así en esa proporción me amo yo. O sea, no me puedo amar a mí si yo no expreso amor primero al Es prójimo. imposible, no hay posibilidad. O sea, en la medida, o es un amor egoísta que tiene un tope y que no es completo, y eso no da plenitud. La plenitud da en el amor como bien estipulado. Por si no viniera en orden distinto. Ámate tú y después al prójimo. Claro. No, viene. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Correcto. porque es recíproco y en la medida que yo me amo, me cuido del COVID, cuido a los demás, pero no si estoy en miedo. Tengo que estar en amor y si estoy en amor, me cuido yo. Y automáticamente me pongo cubrebocas, Sí, ya no es el miedo, automáticamente hago tienes todo lo razón. demás. Ya no O es sea, el miedo lo que me mueve, no, sino es el amor. Es el amor. En toda decisión está el amor presente. Si está el amor presente, pienso en mí y pienso en el otro. Y ahí donde está el ciclo perfecto de cuidado para que esto no crezca, pero sobre todo para que nuestra conciencia crezca y seamos un individuo mejor que va a reflejar en una sociedad mejor y eso va a ser recíproco. Amén. Quedémonos con eso, hermanos. Vamos a cuidarnos del COVID, pero no por miedo, sino por amor. Totalmente. Entonces, todo lo que hagamos, sí, porque si yo me cuido porque amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero que ellos se contagien, voy a cuidar no contagiarme yo. Y si yo amo a mi familia y amo a mi iglesia, porque quiero tener más tiempo para poder convivir y compartir con ellos, entonces voy a tratar de evitar los posibles puntos de contagio o contagiarme yo para evitar contagiar a otros. Entonces, cambiemos eso. Tal vez la invitación, hermanos, es a que cambiemos nuestra manera de pensar y empecemos a movernos por amor a Dios y no por miedo a ningún virus. Amén. Pues doctor, muchas gracias. Déjame hacer una oración para terminar con este video, Ok. con esta transmisión, bendecir a nuestros amigos y con una oración despedir también esta entrevista Claro que muy que sí. amablemente nos hiciste favor Una bendición. de tener con nosotros. Señor Jesús, te pido, Padre, que tú bendigas a los que están escuchando, a los que están participando y aunque este video se quede ahí en internet, que cada vez que sea visto bendiga vidas, prepare vidas, alerte vidas, llévanos a caminar en un principio de responsabilidad con base en el amor y no con una actitud de miedo basada en la incertidumbre. Que seamos responsables, Señor. Primero porque tú nos invitas a eso y segundo porque tu Espíritu Santo nos da la capacidad para lograrlo. Gracias por la vida del doctor Raúl. Síguelo usando, síguelo llevando por donde tú tienes, Señor, y permite que esta investigación y este entrenamiento que él está haciendo para poder fortalecer de manera integral la salud de las personas, tú lo puedas consolidar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Con eso nos despedimos. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. La Iglesia de Jesucristo Monte del Señor agradece tu compañía. Dios te bendiga.